Era uno de los puertos más importantes que las veces citado en fuentes históricas. Miradas al puerto. Y han hallado vestigios de un poblado. Hola, mi nombre es Andrés Martínez Medina, soy natural de Santa Pola y desde hace algo más de 20 años soy profesor de la Universidad de Alicante, en concreto en la carrera de arquitectura, en sus niveles de grado y máster, y bueno, he sido profesor tanto de dibujo arquitectónico como de historia de la arquitectura, aunque en los últimos años me dedico fundamentalmente al patrimonio. Y dentro del patrimonio arquitectónico, pues quizás uno de los temas en los que más he profundizado es en los de la arquitectura del siglo XX. Bien, el tema del que voy a hablar es de un patrimonio un tanto singular, del que en Santa Pola quedan bastantes restos y evidencia de cierta consideración, que tienen que ver fundamentalmente con las arquitecturas que se construyeron para la defensa de la costa mediterránea desde Gerona hasta Cádiz, con motivo de la guerra civil que vivió España entre 1936 y 1939. Como bueno, casi todos sabemos, a partir del 18 de julio del año 36, España se partió en dos bandos: el rebelde o nacional, que se levantó en armas frente al gobierno legítimo de la Segunda República. El bando nacional pronto fue ganando territorio, la propia geografía española quedó dividida en dos zonas, de tal manera que la zona del Levante, del Mediterráneo, quedaba bajo el gobierno de la Segunda República. Nada más comenzar la guerra, inmediatamente se decantó, podríamos decir, del lado del bando nacional, quizás porque contó con muchos más apoyos en Europa, fundamentalmente por la parte de las naciones totalitarias y regímenes fascistas. Esto provocó que el gobierno de la Segunda República intentara blindar sus fronteras. Una de las mayores fronteras era precisamente la marítima, la que daba al Mediterráneo, y por lo tanto, temiendo en cualquier momento un desembarco, ya a finales del 37 se empezó a trazar un plan que tenía dos niveles de líneas de defensa frente al mar. Una a cota cero, que era donde se iban a construir de una manera periódica y a distancias muy próximas, que tienen que ver con el campo de tiro y con la capacidad del armamento, lo que conocemos como nidos de ametralladoras o casamatas, más extendido el término búnker, que viene del alemán, y las cuales se situaban sobre las playas y sobre las zonas, dijéramos, de acceso donde se podía realizar un desembarco, y para reforzar a su vez esta línea de defensa costera se trazó también un plan de baterías de costa. Estas baterías de costa sí que se localizaban en accidentes geográficos muy señalados del territorio, de tal manera que estuvieran en alto y desde el cual pues, los propios cañones y obuses pudieran disparar a la aviación que se esperaba que pudiese llegar. En este caso es interesante destacar que el gobierno ya se había desplazado de Madrid a Valencia, y desde Valencia, que va a estar itinerante hasta que terminaría teniendo su sede en la última capital de la República, en Alicante, va a ir de alguna manera organizando este plan. Nos interesan, por lo tanto, estas dos líneas de costa: la que se sitúa a cota cero en las playas, en los puertos, en las ensenadas, en las desembocaduras de los ríos, y por otro lado la que se sitúa, las baterías de costa que se sitúan en lo alto. Mientras la línea costera, que es una serie de mojones, de búnkeres que aproximadamente se distancian cada 15 metros, este trabajo y las labores de fortificación recaerían en las agrupaciones locales, y por lo tanto cada municipio con sus brigadas, sus milicias y sus destacamentos fueron construyendo sus sistemas de búnkeres. El sistema de las baterías de costa, por el armamento más pesado, dependía directamente del ejército republicano, y se fueron organizando a lo largo de toda la costa, desde Málaga hasta Gerona. Además, las baterías de costa, que en el caso del territorio valenciano fueron hasta 10, correspondiendo
al Cabo de Santa Pola, la 10ª, obviamente se localizó aquí porque tenía una posición muy privilegiada. El cabo históricamente está a una cota que supera los 100 metros y además cierra la bahía, o la abre, como queramos decir, del propio puerto de Alicante. Descendiendo al caso de Santa Pola, la costa tiene, dijéramos, dos tramos singulares. Uno es el tramo sur, donde se sitúa el puerto. El puerto que en 1935 solo tanto era un pequeño brazo y por lo tanto el resto era una inmensa playa. Esta playa de unos 5 o 6 kilómetros se fue amojonando con búnkeres. Los búnkeres que se construyeron responden siempre a patrones geométricos, no es nada inventado, responde a la tradición militar histórica de utilizar geometrías muy simples. Por lo tanto, casi todas se basan en las figuras del cuadrado y del círculo. Los búnkeres que se construyeron no solo en Santa Pola, sino prácticamente en casi toda la costa del Mediterráneo, responden fundamentalmente a dos tipos. Los que tienen un seno y por lo tanto con 3 aspilleras, o los que tienen 2 senos también con 3 por 2, 6 aspilleras. Las aspilleras es el visor desde el cual se contempla el horizonte y por el cual asoma el armamento. Un armamento limitado, lo que hacía que para poder controlar y defender las playas y las ensenadas de un posible desembarco se tuvieran que situar y distanciar entre 500 y 700 metros. Esto lo podemos descubrir tanto en Santa Pola como, por ejemplo, en Denia o en Oliva, donde existen muchas playas y que, por cierto, los recientes temporales de los últimos años han sacado a la luz y han confirmado precisamente todos estos datos. De hecho, en Santa Pola, de norte a sur, deberían de haber entre 10 y 12 búnkeres, de los que hoy en día solo restan 5, uno de ellos destrozados. Pero en realidad empezaba por defenderse lo que era el antiguo astillero de Batasa, se continuaba hacia lo que era el varadero, a continuación venía la bocana del puerto, luego la segunda parte del puerto, que sería el Sequió, luego vendría la actual Gran Playa, luego vendría la actual Playa Lisa, luego vendrían los 2 búnkeres que quedan en Las Salinas y por último uno que está en ruinas ya hacia el sur, más cercano a la gola del Vinalopó. Entre 10 y 12 búnkeres que se recogen en un croquis que levantan ya las tropas franquistas en 1940, puesto que los planos y los originales se debieron perder en la guerra porque eran acciones, dijéramos, de mucha urgencia, se debería de funcionar con copias de planos de catálogos de los ingenieros zapadores, que a su vez copiaban los catálogos de los distintos ejércitos de Europa. Se ejecutaron fundamentalmente con dijéramos, con materiales de la zona, con muy escasos medios, pero así todo no solo se utilizó mampostería y todo tipo de ladrillos, sino que se utilizó un incipiente hormigón. Decíamos que de estos 10 o 12 búnkeres, hoy en día solo restan 5, de uno solo queda la cimentación, que es el que se encuentra en Gran Playa, de otro nunca se llegó a terminar, que es el que se encuentra en la gola del Vinalopó, uno está en realidad, solo resta parte, la mitad, que es el que se encuentra en el muelle de Levante del puerto de Santa Pola, y quedan 2 relativamente en buen estado que sufrirían o se les añadirían una serie de cortavientos, que son los que se encuentran justo junto al muelle de Las Salinas. Mientras los búnkeres de costa, que también se repitieron, dijéramos, rodeando todas las ciudades, defendiendo otro tipo de instalaciones, pero sobre todo las vías de comunicación, y que además este caso de amojonamiento, dijéramos, de la frontera marítima para repeler un posible desembarco y que se repetirían por toda la costa, no solo de Alicante, sino de todo el Mediterráneo, bajo el control del gobierno de la Segunda República, es algo que se repite como patrones por toda la costa. Sin embargo, quizás en Santa Pola aparece un segundo elemento, precisamente por su propia geografía, y es el asentamiento de costa y antiaéreo que se decide construir sobre la cima del cabo, precisamente junto al propio faro. Este es un asentamiento un tanto singular porque en todo lo que sería la costa valenciana se estuvieron manejando entre 8 y 12 destacamentos de costa. De hecho, el que se destinó a Santa Pola en realidad varía de nombre entre el 8º y el 10º, depende
del año o de los meses en que se organizan las tropas. Pero un asentamiento de costa, en este caso había uno en Santa Pola, en el Cabo, otro en el Cabo precisamente de las Huertas, los dos cierran o controlan la bahía de Alicante. El tercero, que estaría en la provincia, estaría en el Cabo de San Antonio, entre Javia y Denia, y sucesivamente y hacia el norte pues aparecería el de Cullera, aparecería el del Puig, aparecería en la zona de Castellón. Bien, ¿qué particularidad tenían estos destacamentos? Que, como hemos dicho al principio, el gobierno de la República en realidad no contaba con tantos apoyos y por lo tanto no contaba con tan buen armamento. Con lo cual los destacamentos se podían construir, pero las baterías, es decir, lo que es el instrumental bélico, lo que es la maquinaria bélica, en realidad se iba desplazando de un lugar a otro. Esto provocaría, además de la escasez de fondos, que no se terminaran de concluir ni de ejecutar algunos de estos destacamentos que tenemos las dudas de si llegaron a funcionar de un modo efectivo. Lo cierto es que no hubieron desembarcos y por lo tanto solo pudieron actuar ante, dijéramos, las incursiones aéreas. Las baterías de costa no solo se hicieron necesarios por temor a un posible desembarco, sino sobre todo porque el archipiélago de las Islas Baleares estaba bajo el dominio de los nacionales. ¿Qué sucedió? Que la propia isla de Mallorca se convirtió en una especie de portaaviones, en una base naval desde la cual se lanzaban incursiones aéreas para amedrentar no solo al ejército republicano, sino sobre todo a la población. Esto llevó aparejado una reacción y una construcción de todo tipo de refugios para proteger a las personas. Muchas de ellas son refugios y galerías subterráneos. En Santa Pola se construyó uno precisamente en la zona del actual mercado. Pero es interesante esta cuestión porque además el bando nacional recibió, dijéramos, el apoyo de Italia, y los primeros aviones que llegaron desde Italia partieron de Cerdeña, en concreto del aeropuerto de Elmas, fueron los aviones Saboya, y serían los que fueron reforzando la flota aérea nacional y la que estuvo haciendo incursiones desde Málaga por toda la costa del Mediterráneo hasta alcanzar Gerona. Esto supuso que las baterías de costa además se equiparon de todo tipo de baterías anticarro y de baterías antiaéreas. En el caso del asentamiento de baterías de costa que se comenzó a ejecutar en el Cabo de Santa Pola, cuyo acceso poco tiene que ver con el que hoy en día conocemos, que es una carretera recta que atraviesa la montaña, que se ejecutaría ya en los años 40. En realidad el acceso a este enclave se realizaba desde el núcleo urbano, atravesando la propia sierra. Iba a ser un gran destacamento, y de hecho hoy en día se puede visitar, que iba a contar con 3 plataformas circulares para asentar las baterías, cada una de ellas de 15 metros de diámetro, y otras 5 baterías menores que se sitúan desde el cabo hacia el interior. A su vez, este conjunto de baterías iba a estar reforzado con un búnker de apoyo por si en algún momento se podía llegar hasta allí, pero sobre todo este búnker era telémetro para poder medir las distancias y por lo tanto fijar el ángulo de tiro. Todo este asentamiento de baterías tenía que contar con su propia maquinaria bélica, pero a su vez con los propios soldados. Los soldados, a su vez, hubo que construir 2 pabellones para su intendencia, uno de dormitorio y otro, dijéramos, de servicios, cocina y comedor. También se construyó un pequeño puesto de mando y a su vez se completó con un aljibe. Quizás lo más destacado es que todo este conjunto de edificaciones forman una unidad, que es el destacamento que está sobre el cabo y que controla todo el horizonte marítimo, especialmente la bahía y el puerto de Alicante. Se completaba con un polvorín, que era donde se almacenaba la munición con la cual cargar todas estas baterías antiaéreas y de costa.
El polvorín, para que no fuese nunca detectado y por lo tanto no fuese explotado ni atacado, en realidad no se localiza en el destacamento, sino en un punto alejado y además enterrado, para que, por un lado, se protegiera la propia munición, los propios cañones, las propias cargas, y por otro lado, que no fuera descubierto y que fuera destruido. No exactamente en el término municipal de Santa Pola, pero sí aledaño y colindante con el mismo, se encuentra el paraje del Clos de Galvany, que forma parte de la zona lacustre del sur de la provincia de Alicante. Precisamente, dijéramos, separa dos pequeñas colinas, el Cabo de Santa Pola, del sistema montañoso de lo que hoy conocemos como los Arenales del Sol. Delante de ambas se extiende la playa del Carabasí. Esta zona, muy plana, muy lisa, de una playa, dijéramos, de fácil acceso, fue siempre un punto por el cual se temía que pudiera llegar las tropas fascistas tras un desembarco. Porque desde la playa se puede acceder relativamente por un recorrido de unos 2 kilómetros y medio a la propia carretera de la costa. Esto provocaría que se crease y se construyese precisamente en las faldas de esa montaña y apoyados en la propia laguna del Clos de Galvany un sistema de búnkeres que se camufla con el territorio, bastante difícil en algunos casos de distinguir porque se recubren de piedras, se recubren de gravas, aumentan o forman parte de la propia topografía. Es un sistema de unos 9 búnkeres muy discretos, a excepción del gran búnker que se sitúa en la pequeña isla que hay en la laguna central y que obviamente van bordeando todas las colinas de la zona norte para impedir o repeler esta posible entrada de cualquier destacamento que desembarcase en la costa. Todo ello nos lleva de alguna manera a considerar que el sistema de defensas, como vemos, no era un hecho aislado, sino que contábamos con un sistema a ras de costa, que era el sistema de amojonamiento de los búnkeres separados una serie de distancias, que se repetía por toda la costa, no ya de Alicante y no solo de hoy en día la Comunidad Valenciana, sino todo el frente del Mediterráneo. Se reforzaba con algunos enclaves particulares, allí donde hubiese pues fundamentalmente una zona portuaria o una zona de desembocadura, un lugar al que se pudiera acceder por el mar. Y luego se culminaba con estas baterías de costa que iban de alguna manera salpicando y ocupando los relieves más destacados del territorio a cotas más altas para poder controlar el máximo del cielo y el máximo, dijéramos, del horizonte marino. Es fácil inferir que si tenemos un sistema a ras de costa, sistemas puntuales de defensa de ciertos equipamientos o ciertas infraestructuras y lugares destacados en cotas altas y que esto se repite por todo el Mediterráneo, podríamos utilizar la denominación que, bueno, salvando la escala pero anticipándose en el tiempo, de lo que construiría el ejército alemán desde Normandía hasta Noruega y que se llamaría el Atlantic Wall o el Muro del Atlántico, todo un sistema de una frontera construida de búnkeres que prácticamente casi resultaba inexpugnable. Obviamente nosotros preferimos hablar de muro mediterráneo porque, construido casi 10 años antes, con un nivel tecnológico y constructivo menor, con un armamento, por lo tanto, menos sofisticado y en correspondencia, porque el búnker, la defensa, es proporcional al equipamiento, dijéramos, no de dimensiones tan grandes y no, desde luego, con un reparto tan denso como en el caso alemán, pero preferimos hablar de muro mediterráneo porque el propio Mediterráneo
a lo largo de todo el siglo XX y a lo largo de toda su frontera marítima, se ha ido reforzando con todos estos sistemas defensivos de arquitectura militar. Da igual que haya sido durante la Guerra Civil Española, que durante la Segunda Guerra Mundial en Francia, en Italia, en la ex Yugoslavia, en Albania o en Grecia, o en las décadas sucesivas en el norte de África, en Libia o en Argelia. Por lo tanto, por esta similitud, dijéramos formal y de estrategia militar, podríamos decir que toda la defensa o todo el sistema de defensas que se construyeron en España, de los cuales tampoco se conservan muchos, pero los pocos que se conservan se están restaurando, se están poniendo en valor con sus pequeños museos y sus centros de interpretación, forman parte de este muro mediterráneo más disperso, menos unitario y no tan marcial, militar y disciplinado y con un nivel de ejecución tan exquisito como es el caso del muro atlántico realizado por Alemania. Museo del Mar. Cultura Santa Pola.